Señoría, Presidenta, este manojo de espárrago es el reconocimiento para 3.000 jornaleros que hay en este momento en Navarra cogiendo espárragos, porque en Andalucía no hay jornales para poder tener ese derecho al subsidio agrario y en el PER. También reconocimiento para los trabajadores de la Sierra de Cádiz, que hay más de 1.000 trabajando en Francia en estos momentos. Dicho esto, para entender lo que yo voy a plantear aquí, nos tenemos que retrotraer un poquito hacia atrás, hacia los años 60. En Andalucía, en los años 60, empieza una mecanización acelerada. Fue la época dorada del franquismo y de la dictadura, donde llegan los tractores, las maquinarias y dejan en paro a cientos de trabajadores, sin ninguna otra alternativa que tener que emigrar. ¿Dónde? Cataluña, el País Vasco, Madrid, Valencia, incluso hacia Europa. Nos quedamos en Andalucía 500.000 jornaleros, más otros tanto en Extremadura, 600.000 jornaleros, sin trabajo, sin posibilidades, sin reforma agraria, sin industria de transformación, sin nada, absolutamente. Y esto fue el brote de una movilización social y no hubo más remedio por parte del gobierno, de la dictadura, de inventar el PER. Hay quien cree que fueron los socialistas los que inventaron el PER. No, el PER se inventó en el año 71, se llamaba empleo comunitario y era más que nada financiar un poco el orden público. A aquellos pueblos que luchaban se les daba unas cantidades para que no siguieran luchando y para que no ocuparan fincas y para que no se repartieran en los cortijos como en tiempos de la República. Eso fue fundamentalmente lo que se inventó en el año 71. Después, en el año 83, cuando el gobierno socialista o gana el Partido Socialista las elecciones, se inventa, es lo que ellos le llaman, aunque se llama PER, que tiene 3 patas, curso de formación, plan de empleo rural y el tema del subsidio agrario. Son las 3 patas que funcionan. Después llega el gobierno de Aznar en el año 2002 y cambia ese sistema y se inventa la renta agraria. En definitiva, estos 3 sistemas que han venido sucediendo en Andalucía, nos encontramos en la actualidad donde no existen los jornales por la mecanización acelerada, porque han llegado trabajadores de otros lugares, porque la crisis económica ha hecho que la gente del medio rural que estaba en la costa han vuelto a nuestros pueblos. Y nos hemos metido en esta fábrica que, aunque no tenga puerta ni techo, pero es nuestra fábrica y se ha reconvertido. Y necesitamos dignidad, justicia, dignidad y justicia. No se puede depender de la voluntad de un empresario para tener derecho a esta ridícula subvención de 426 euros. No podemos estar a expensas ni del empresario ni tampoco de los alcaldes para que nos firmen unos jornales que no existen, que no hay. Y eso es lo que estamos planteando con esta PNL. Y es que todo el mundo entienda que en Andalucía las manos de los trabajadores agrarios no tienen faena, no hay trabajo suficiente. Y como no hay trabajo suficiente, no se puede depender del empresario o de los alcaldes. ¿Saben ustedes cuántas peonadas hay que comprar en Andalucía para tener derecho a este subsidio? Cerca de 2 millones de jornales, Andalucía y Extremadura. ¿Y saben ustedes cuántos jornales no se declaran porque los empresarios tienen la potestad de no declarar los jornales? Cerca de 3 millones de jornales. ¿Sabe cuánta pérdida hay en la Seguridad Social? Cerca de 50 millones de euros no se ingresa en la Seguridad Social. Por eso la alternativa que estamos planteando aquí nosotros hoy, y el que está hablando sabe de lo que habla, porque soy jornalero, sigo siendo jornalero, pago mi cartilla agraria aunque estoy aquí en el Congreso de los Diputados, he sido alcalde 10 años y conozco la realidad del medio rural. En estos momentos, la alternativa que estamos planteando significaría desvincular los jornaleros de la dependencia del empresario y de los alcaldes, que algunos aprovechan esa voluntad para comprar los votos de la gente, y de los empresarios para no reconocer ni no actuar con el convenio colectivo, es decir, no reconocer o no pagar el convenio colectivo. Y al mismo tiempo nosotros estamos con esta medida aumentando los fondos a la Seguridad Social. No dice que las huchas se están quedando vacías, vamos a meterle dinero. ¿Por qué? Porque no se declara un montón de jornales. Eso es lo que estamos planteando con esta alternativa. Y a mí me parece que en esta ocasión no miréis al que levanta el dedito en la primera fila, porque el día que falte el del dedito no sé lo que vamos a votar. Es decir, que tendremos que intentar por todos los medios tener opinión propia en este sentido.
Andalucía y Extremadura se necesita dignidad. Y os digo una cosa, ¿y por qué hay subsidio agrario y PER en Andalucía y Extremadura? Porque no ha habido reforma agraria, porque no hay industria de transformación. ¿Sabéis que nosotros tenemos el 90% de todo el algodón y no tenemos ni una empresa textil? ¿Sabéis que tenemos 40.000 hectáreas de naranja y no tenemos la fábrica que transforma los zumos allí o las naranjas allí? ¿Sabéis que tenemos pipa, los tostaderos tampoco lo tenemos? ¿Que tenemos tomate y no tenemos ninguna industria? Los políticos no han hecho bien los deberes. Y como no han hecho bien los deberes, pues en esta situación nos encontramos. Y, por supuesto, tenemos que reivindicar con dignidad lo que estamos planteando. Eso es lo que estoy planteando de las peonadas. Es decir, me dirijo al banco del PP, Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, estuvo apoyándonos a nosotros en un encierro que hicimos en Cádiz para que quitaran las peonadas. El alcalde de Borno, Fernando, que fue también senador del Partido Popular, iba en la marcha de los jornaleros pidiendo que se eliminara ese requisito. Es que me pongo en el bando también del PSOE, que aquí estaba Juan Antonio Prada, que está aquí cerquita, que ha sido alcalde de Rubio, de 4.000 habitantes, cerca de Marianeda. Yo recuerdo cuando Juan Sevillano, alcalde de Borno, vino a apoyar para quitar las peonadas, o incluso Juan Cornejo, que hoy es el segundo de a bordo de Zona Díaz, para quitar las peonadas. Es decir, ¿por qué no limitamos un requisito perverso que hace que la gente se humille de noche llamando en las puertas de los empresarios y de los alcaldes por algo que le pertenece por derecho porque había una reconversión salvaje? Eso hace falta hacerlo. Y la propuesta que estamos haciendo es muy fácil. Es decir, un sistema que unifique los dos. Hay un sistema de renta agraria y subsidio agrario, unificarlo. Y después, que las peonadas, por cada tramo de 10 jornales que tú trabajas en el campo, por cada tramo tú vas a cobrar un poquito más. El 1,5% más del salario mínimo. Con lo cual estamos obligando que todas las peonas se declaren. Porque usted sabe que en el campo no es igual que en el régimen general. El empresario tiene el beneficio de declarar los jornales del 1 al 6 del mes siguiente desde que tú contratas. Tú contratas el día 1, pero tú no declaras los jornales hasta el día 1 o el 6 del mes siguiente. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Pues que realmente el empresario decide a cuántas peonas apunta. Él decide las peonas que apuntan. Por lo tanto, estamos planteando un sistema justo para que las peonas se declaren, para que haya más dinero en la seguridad social, para dignificar la vida de los jornaleros. Y yo espero que hoy aquí en este congreso, que es la primera vez que yo hablo aquí y hablo un jornalero, pues la verdad que no miréis el dedito, dejéis el dedito un poquito al olvido y votéis en conciencia, porque hace falta dignificar la vida de los jornaleros y de las jornaleras. Porque las manos de un jornalero o una jornalera no tendrían por qué servir para pedir limosna, sino para crear riqueza y trabajo. Y por lo tanto eso es lo que pedimos, dignidad y justicia. Y las manos de los jornaleros y de los pequeños campesinos son lo que posibilita que todos los que estamos aquí podamos comer 3 veces en nuestras mesas y en nuestras casas. Por lo tanto, dignifiquemos la vida de la gente, dignifiquemos la vida de los jornaleros. Por eso os digo en conciencia que votemos para que las peonadas y este sistema se unifique y realmente dignifiquemos la vida de los jornaleros y las jornaleras de Extremadura y de Andalucía. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Garaulet Rodríguez. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, el posicionamiento y la postura de Ciudadanos ha sido siempre y será siempre a favor de potenciar, desarrollar y dar mejor calidad de vida al mundo rural.
pero apostando por políticas económicas que creen empleo que eliminen la temporalidad, que eliminen la precariedad, pero en todos los sectores económicos y, sobre todo, que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes del país. Y, por supuesto, en ello incluyo los 600.000 jornaleros andaluces y extremeños. Porque mantener la política actual, que desde hace 40 años han estado ejerciendo los señores del Partido Socialista y los señores del Partido Popular, es mantener el uso de instrumentos inadecuados, con la correspondiente pérdida de recursos y, sobre todo, perpetuando el problema. Señor Cañamero, estoy con usted en que hay que hacer reformas en las ayudas que reciben las personas vinculadas a la renta agraria y subsidio agrario. Pero porque nos preocupa su situación actual. Como bien ha dicho usted, hay que devolverle la dignidad, hay que darle condiciones laborales adecuadas, que no haya tanta temporalidad, que no haya tanta precariedad, que además que las condiciones que están trabajando los compañeros y compañeras jornaleros, como dice usted, son condiciones muy duras y en algunos momentos incluso son hasta poco dignas. Pero, señor Cañamero, la propuesta que usted nos ofrece, sabe usted que no es la adecuada. Hace usted un batiburrillo que no es más que un parche, es una venda que no cura la herida. Y es verdad que el PER ha sido un instrumento que ha fijado la población al medio rural, que ha ofrecido ayudas a personas que viven en situaciones precarias y ha mejorado la infraestructura de los pueblos. Pero no ha mejorado el sistema de empleo. No lo ha mejorado, señor Cañamero. Y les recuerdo, señorías, que es un problema muy grave. El desempleo agrario, como bien usted ha indicado, tanto en Andalucía como en Extremadura, es muy grave. Y 40 años de esta situación no lo ha mejorado. Incluso yo creo que lo ha enquistado y lo ha empeorado. Si a esto le unimos el fraude, que como bien ha dicho usted que existe, con las 200.000, 2 millones de peonadas en la compra por parte de los jornaleros, como bien ha dicho usted, las 3 millones de peonadas que están en negro, por todo lo anterior que le estoy comentando, entenderá el sentido de mi enmienda. Y la primera es que se estudien y se revisen toda la maraña de ayudas existentes, tanto contributivas como no contributivas, que tengan como finalidad la promoción y activación para el empleo, incluidas las que dan las comunidades autónomas también, señor Cañamero, con el objetivo de garantizar su eficiencia y prevenir posibles situaciones de fraude derivadas de la deficiencia en su diseño. Segundo, que se reformen los servicios públicos de empleo para que se hagan políticas activas de empleo que garanticen en todo el Estado el acceso a condiciones de igualdad en los servicios prestados en ellos y que en ambos casos se tenga en cuenta las características específicas que tiene el mundo rural, así como la de los trabajadores y las trabajadoras agrarios. Nosotros, desde Ciudadanos, creemos en el potencial de desarrollo del territorio rural, señor Cañamero, en todos sus ámbitos, tanto el agrícola como el forestal, como el turístico, el gastronómico y el medioambiental, que permitirán generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y personal en nuestro país. La solución al problema existente, desde Ciudadanos, la enfocamos desde 2 puntos de vista. El primero, modernizando la política agraria de nuestro país, que cree empleo y lo cree de calidad y que mejore las condiciones laborales de los trabajadores agrarios. Mediante políticas como mejorar la actual ley de fomento de la integración de las cooperativas agrarias, trabajar y facilitar y fomentar la internacionalización de las empresas, fomentar la reinversión de los fondos PAC en las explotaciones agrarias, diseñar una formación para el medio rural capaz de satisfacer la demanda exigente orientada a la mejora de la actividad de los medios de la capacitación, crear la Agencia de Promoción del Sector Agroalimentario, implementar planes de desarrollo específico para la implantación de la mujer y los jóvenes en actividades económicas dentro del mundo rural, establecer incentivos fiscales orientados a favorecer a empresas que se ubican en municipios rurales. En definitiva, y para terminar, también utilizando instrumentos destinados a reducir la pobreza y la precariedad, como el complemento salarial, defendido desde Ciudadanos, y el que este año hemos conseguido dotar de 500 millones de euros para jóvenes de menos de 30 años. Una medida que, además de ofrecer ayuda a los que más la necesitan, no desincentiva el empleo, como ocurre con el sistema de la renta agraria. Señor Cañamero, ya se lo he dicho antes, encontrarán nosotros apoyo y trabajo conjunto en medidas que signifiquen progreso y avance, pero en el mundo rural debe verse y tratarse como igual para que podamos combatir su precariedad y cubrir sus necesidades. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serrano Jiménez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean para saludar a los trabajadores que nos acompañan en la tribuna del Congreso de los Diputados. Bienvenidos a la soberanía popular, a la sede de la soberanía popular y también a los que están en la puerta del Congreso. Espero que estemos a la altura para poder resolver los problemas que hoy le traen aquí. Pero, señor Cañamero, ya tuvimos la oportunidad de debatir esta iniciativa, una iniciativa similar en la Comisión de Empleo. Y hoy la traen aquí al Congreso y cometen el mismo error. No dialogan, no consensúan, no hablan con el resto de los grupos políticos, ni siquiera con los agentes sociales. Si quiere resolver la problemática de los trabajadores del campo, dialogue, no juegue con las ilusiones de la gente. Problemática de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, que es lo suficientemente grave como para que la abordemos desde su raíz y no haciendo propuestas grandilocuentes, huecas o vacías de contenido, hechas más para acaparar titulares de prensa y no para resolver los problemas. Señor Cañamero, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le pide diálogo y consenso para apoyar una iniciativa en la que estamos en el fondo de acuerdo, aunque no compartimos parte de la forma y parte de las propuestas que usted trae hoy aquí a esta Cámara. Propuestas que tampoco apoyan los sindicatos. Quizás no sepan esto porque ni siquiera se han ocupado de decirle que iban a traer hoy esta iniciativa. Señores de Podemos, si hubieran hablado con los sindicatos y los agentes sociales para intentar hacer de esta iniciativa una herramienta verdaderamente útil, le hubieran dicho que el objetivo no puede ser crear un sistema asistencialista y no contributivo. Le hubieran dicho que el objetivo debe ser la integración y la equiparación plena en el régimen general de la Seguridad Social, cuestiones que también compartimos desde el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque queremos trabajadores agrarios ganándose la vida con dignidad, con derechos. No queremos generalizar los subsidios, que es lo que ustedes pretenden con esta iniciativa. Queremos que haya trabajo digno, de calidad y lo más estable posible. Entre otras cosas, habría que hacer un análisis en profundidad de las distintas realidades que tienen en estos momentos Andalucía y Extremadura, de las distintas realidades en los cultivos de secano y de regadío. Y aquí les pongo un ejemplo y le pregunto, ¿es lo mismo un trabajador de regadío que trabaja prácticamente todo el año que un trabajador de secano? Un trabajador de regadío quiere más protección, no subsidios. Y en opinión del Grupo Parlamentario Socialista hay que aumentar las medidas de inspección de trabajo, que no haya fraude en las contrataciones. De manera urgente es necesario la modificación del Real Decreto sobre alta y baja en la Tesorería de la Seguridad Social para erradicar el fraude. Y si usted conoce fraude, denúncielo, no se calle, denúncielo. Y también habría que poner en marcha medidas para implementar la vigilancia para la relación de kilos de producto agrícola recogido con las jornadas declaradas, la trazabilidad de los productos, el listado de empresas y exigir el cumplimiento de los convenios colectivos. Además, es necesario exigir al Gobierno de España que implemente planes de industrialización y de empleo. Debemos, por tanto, aprobar medidas encaminadas a generar empleo en el campo. No podemos condenar a la gente del campo al subsidio de por vida. Los jornaleros, señor Cañamero, no quieren pedir limosna, pero tampoco los jornaleros, señor Cañamero, quieren miseria. Los jornaleros quieren protección. Bastante miseria hubo ya en nuestra tierra y por ello gobiernos del PSOE aprobaron normativas que, como usted bien sabe, permitieron grandes logros para los derechos de los jornaleros. Por supuesto que se podrán mejorar esas normativas, claro que sí, pero no de la manera que ustedes proponen. Lo que ustedes proponen, señor Cañamero, es de tal calado que es necesario acordarlo en el marco del Pacto de Toledo, como ocurrió con la integración del régimen especial agrario en el régimen de la Seguridad Social, que está ahora en marcha y se está tramitando. ¿Acaso, señor Cañamero, usted pretende abordar cuestiones de seguridad social, de cotizaciones y, por tanto, de pensiones al margen del consenso del Pacto de Toledo?
¿Tanto criticar al Partido Popular y pretenden actuar como ellos, de espalda a la sociedad? Señorías, yo también soy cordobesa e hija de una jornalera. Yo sé muy bien la realidad del campo y la realidad de los problemas de los trabajadores del campo. Para todos los jornaleros, la situación es injustamente complicada y, por si fuera poco, el estigma, siempre sobre el Plan de Fomento del Empleo Agrario, del PER, del PFEA. Los andaluces y los extremeños saben muy bien lo que ha supuesto estos planes para nuestros territorios, cómo han fijado la población y cómo han permitido rehabilitar edificios, calles y arreglos de infraestructura y que nuestros pueblos sean dignos. Las críticas de quien no conoce esta realidad son muy fáciles. Pero es hora de poner fin a esa indiferencia. Mejoremos los derechos de los trabajadores del campo, eso sí, contando con la opinión de todos, contando con el diálogo social y en el seno del Pacto de Toledo. Señor Cañamero, mi grupo le tiende la mano para trabajar juntos en favor de la dignidad de los jornaleros. Por eso le proponemos que acepte la enmienda que le hemos presentado. Es más, en el primer punto estamos de acuerdo. Coincidimos con usted y con su grupo en que es necesaria la integración de la renta y el subsidio agrario en una única prestación por desempleo para los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura. Pero les proponemos que los cambios legislativos, los planes, los programas a implementar sean fruto de un análisis, de un estudio y de las conclusiones que tenga la mesa de diálogo social, sin olvidarnos de la problemática de los mayores de 52 años para garantizar su cobertura hasta que se jubilen y de las mujeres trabajadoras eventuales agrarias para que se pueda facilitar su inserción laboral. Problemática la de la mujer agraria, la de la mujer eventual rural, que merece un estudio aparte, en profundidad y riguroso, en una iniciativa específica como la que ha presentado ya mi grupo en esta Cámara. Señora Serrano, tiene que concluir. Sí, presidenta, termino enseguida. Gracias. Y, por supuesto, cuando haya circunstancias excepcionales, claro que pedimos la eliminación de la espionada. Claro que sí, cuando no haya cosecha, cuando haya una catástrofe, cuando haya circunstancias graves, las pedimos y las seguiremos pidiendo, porque el Grupo Parlamentario Socialista es sensible. Señor Cañamero, ningún problema puede solucionarse solo con fotos y titulares de prensa. La gente lo que espera de nosotros es que trabajemos con rigor, que presentemos iniciativas serias. Señora Serrano, le voy a tener que quitar la palabra, que conecten con las demandas de los sindicatos y de los agentes sociales. Le invito a ello. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Postius Terrado. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en relación a esta iniciativa que se nos presenta hoy y que en su momento, como se ha dicho, ya se discutió en la Comisión de Empleo hace unos meses, nuestra posición como Partido Demócrata será exactamente la misma que expresamos en su momento. No podemos apoyar una proposición no de ley como esta. Y no lo podemos hacer porque, a pesar de compartir el objetivo de adoptar medidas para atender y resolver la situación de los trabajadores del campo andaluz y extremeño y que se encuentran en paro y sin alternativas, no participamos en la forma que se plantea para hacerlo. Como se dice en la misma exposición de motivos de esta iniciativa, lo que se pretende es actualizar y adaptar el sistema a la realidad que viven los jornaleros del campo andaluz y extremeño, cuando lo que se debería hacer, a nuestro entender, es intentar cambiar la realidad en la que viven, es decir, no poner un parche y continuar arrastrando el problema. El sistema de atención a este colectivo, que solo se aplica a los trabajadores del campo andaluces o extremeños, lleva funcionando, como os he dicho, desde los años 70, con más o menos acierto desde el punto de vista del acceso a la protección, pero en realidad con pocos éxitos. El hecho que hoy estemos debatiendo esta iniciativa demuestra que las cosas no se han hecho bien. En cierto modo, 40 años después, tenemos que hacer frente al mismo problema. Por lo tanto, quizás lo que se debería hacer ahora es repensar en profundidad el sistema, evidentemente sin abandonar a las personas afectadas, pero evitando que, de hecho, queden condenadas a permanecer en esta situación de forma indefinida y crónica.
Y en este proceso resulta esencial el acuerdo con los interlocutores sociales y gobiernos autonómicos afectados. Perpetuar un modelo basado en el subsidio no ayuda en nada a revertir la situación de depresión que ustedes describen en su propuesta. Y, por lo tanto, como no compartimos la solución que se propone, no podemos darles nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Ya decían antes, no solo en esta legislatura, en la anterior también, en la Comisión de Empleo tuvimos ocasión de debatir lo mismo, el mismo debate, el mismo problema, un problema que no es nuevo, sino que es crónico, un problema que no se debe a la acción de un gobierno, sino al de todos los gobiernos, y un problema al que todavía nadie, absolutamente nadie, ha hecho algún intento serio de abordarlo desde su raíz, sino solo desde sus consecuencias. Las diferentes normativas que han existido sobre la materia, tanto la renta agraria como el subsidio agrario, han pretendido paliar una determinada situación en la que se ven conducidos muchos, los jornaleros, una buena parte de esos jornaleros del campo en Andalucía y Extremadura, hasta el punto de que lo que se ha pretendido es minimizar los efectos o minimizar la exigencia requerida para obtener esas prestaciones. Se tenía unas determinadas, se pasó a 35 y luego se pasó en una ley del 2015 a 20 días o 20 jornales o peonadas necesarios para obtener aquellas prestaciones o aquellos subsidios. Pero con esta última medida parecía ya que se había alcanzado un nivel mínimo de empleo, de cotización, de actividad que parecía impensable que nadie pudiera, del que nadie parecía que pudiera quedar excluido, al menos que no permitiera que ningún jornalero quedara fuera del ámbito de ninguna ayuda. Y, sin embargo, el señor Cañamero hoy nos ha presentado una PNL en la que la realidad es completamente distinta. Es una situación mucho más cruda en la que, sin perjuicio de nos ha parecido en parte dogmática, creemos que merece su valoración. Una valoración y un diferente alcance jurídico. Porque la pregunta que hay que hacerse con esto es que si estamos atendiendo a prestaciones del ámbito de empleo que se vinculan a la existencia, cuando menos, de alguna actividad laboral, ¿cobra sentido su existencia como subsidios o rentas agrarias cuando la premisa es la inexistencia de tal actividad? ¿Tiene sentido tratar un problema que es de estructura económica como si fuera un problema de empleo? Si de lo que estamos hablando es de semejante desastre social, de modo que ni siquiera existe la posibilidad de obtener trabajo suficiente para cubrir esos requisitos tan mínimos y tan básicos para convertirlo en un problema de empleo, es que nos estamos haciendo trampas en el solitario. En tal caso, no se trata de regular o desregular una prestación vinculada al empleo, al trabajo, al artículo 149.1.17 de la Constitución, sino al fracaso de políticas del ámbito de la agricultura o del medio ambiente a que se refieren el 148.1.7 y 9 de la Constitución, o de la ordenación de la actividad económica del 149.1.13. Y ello con una consecuencia trágica, que es despedir a los jornaleros al ámbito de las prestaciones no contributivas del ámbito de la seguridad social o, en su caso, y todavía peor, a la asistencia social. Y ese es el problema, porque lo que hace la PNL como tal, es expulsar a los trabajadores del campo del ámbito del empleo y los reenvía al ámbito de la asistencia social. Y esa es la confesión más dura que puede existir del fracaso del Estado de Derecho. En aquellas PNLs que vimos en Comisión de Empleo, y hoy también, la pregunta que sobrevuela y sobre este debate es si hacemos algo, si aportamos algo con este tipo de tratamientos coyunturales, o si no sería más conveniente exigir a todos, empezando por las autoridades también andaluzas y extremeñas, la propuesta de soluciones que permitan abordar de raíz los problemas. Vistas las consecuencias tan graves, sería imposible negar el apoyo a medidas que pretendieran paliar la situación de precariedad absoluta en la que viven muchos de estos jornaleros. Y desde ningún punto de vista nosotros nos podríamos negar ese apoyo. Pero ¿hace eso esta proposición no de ley? Permítamos que nos lo pongamos en duda. En su día dijimos, y hoy queremos insistir, en que creemos que este problema se debe abordar desde otra óptica, no desde la del enfrentamiento político, no desde la óptica del número de días de cotización, no desde la unificación de regímenes,
medida con la que, sin embargo, sí estaríamos de acuerdo, sino desde una visión mucho más labrada, objetiva, seria y más dotada de información, sobre todo económica. Por eso creemos que es necesario dotarnos primero de información y luego de acuerdos para intentar solucionar este problema ya endémico que lleva detrás una mochila de ineficacia normativa e institucional que lleva fracasando no menos de 40 años y que requiere otro tipo de soluciones. Traigan a esta Cámara iniciativas que informen y que sumen, porque mientras tanto la que nos presentan no lo hace y por ello no tendrá nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritxa Ciuró. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo de Esquerra Republicana votará a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Confederal Unido Podemos, en Comú Podem, en Marea. La percepción que se tiene desde el conjunto del Estado de los sistemas de subsidio y renta agraria supeditados al sistema de peonadas es la de un sistema perverso que supone un agravio respecto a los convenios colectivos existentes en otros sectores y el sistema de pensiones homologado en el conjunto del Estado. Por lo tanto, hay realmente una visión peyorativa de lo que es este modelo actual de las peonadas y todo el sistema de subsidio y renta agraria. Una imagen muchas veces, eso sí, lo reconocemos, caricaturizada y cargada de perjuicios, pero que esconde un verdadero problema de justicia social. Y es aquí donde está el problema, es un problema de justicia social. La falta de una reforma agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura ha perpetuado un modelo caciquil donde el mercado de peonadas, que no olvidemos, corresponde a un modelo precario de empleo, hace que muchos de los jornaleros estén supeditados a los intereses de los grandes propietarios y las empresas. Lo más interesante de esta propuesta es la voluntad de desvincular la percepción del subsidio especial agrario de la exigencia de las peonadas, hecho que permite garantizar el subsidio para una mayoría mucho más amplia. En todo caso, el número de peonadas realizadas en el año anterior permitiría la consecución del 100% del salario mínimo profesional, hecho que permitiría realmente incentivar a continuar trabajando. La exigencia sería haber cotizado al sistema especial de trabajadores agrarios y no a las peonadas. Por lo tanto, es un giro, un cambio de prioridades y de criterios. Y por lo tanto, un cambio que supone una mayor protección del jornalero, pero también un cambio de modelo socialmente injusto y que ha fracasado como modelo de desarrollo del medio rural. Por lo tanto, lo que se plantea aquí entendemos que es un cambio de un modelo que no ha estado funcionando hasta ahora. Pero dicha reforma no solo supone un cambio fundamental en la protección de los derechos del jornalero, sino que además entra de lleno en un debate, creemos, de justicia social como sería el de la renta social. De hecho, la respuesta tiene que ser esta: entender el subsidio especial agrario como mínimo, el mínimo, no el de las peonadas máximas, como una renta social dirigida a los sectores con mayores dificultades laborales. Precisamente la semana pasada el Gobierno de la Generalitat firmó un acuerdo con los impulsores de la ILP de la renta garantizada a la ciudadanía, una renta que garantizará una vida digna para aquellas familias o personas que están en situación de pobreza y que cuenta con el consenso de 63 entidades, casi todos los sindicatos y 52 ayuntamientos, así como partidos políticos como Esquerra, el PSC, la CUP y Coalición Catalunya Sí que es Pot. Dicho acuerdo va a permitir firmar la base del proyecto de ley que se va a admitir a votación en el Parlamento y se espera que pueda aplicar ese otoño en los sectores de población más vulnerables. Por otro lado, la semana pasada estuvimos defendiendo precisamente en este mismo hemiciclo lo que sería el Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como un mecanismo de dinamización económica, cohesión social y equilibrio territorial. Sin embargo, y como ya comenté en su momento, durante estos años hemos estado asistiendo a un cambio de paradigma que ha favorecido los intereses de los grandes patrimonios y las grandes corporaciones en detrimento del modelo propuesto en 2007 de desarrollo sostenible y medio rural. Por lo tanto, las inversiones, las realidades que tenían que ir a lo que es el desarrollo rural no han funcionado y tampoco en estos momentos son las prioridades, tal y como se ve en los presupuestos generales del Estado de este año. Por ese motivo, votamos a favor de esta iniciativa, por lo que supone transformación de un modelo perverso en pro de la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Calvente Gallego.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Esto que exhibo es la Constitución española de 1978 y lo hago para dar una explicación del por qué los miembros del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Ponemos en Común, Podem en Marea, no la quieren, no la respetan y no la acatan. ¿Y saben ustedes la razón? Porque no la conocen. Y no la conocen porque se deduce claramente al redactar esta proposición no de ley, que no han leído ni el artículo 1, párrafo primero de la misma, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los proponentes todavía no saben que en España se respeta la ley y que todos los españoles somos iguales ante ella. Pues bien, todos los puntos de esta proposición de ley vulneran claramente la Ley General de la Seguridad Social, sino que también crean desigualdad entre los trabajadores agrarios, ya que discriminan a todos aquellos que no residen en Andalucía y Extremadura, así como tampoco tienen en cuenta a todos aquellos trabajadores del campo de toda la vida, al igualar sus derechos con los que al amparo de las medidas propuestas por el Grupo de Podemos se acogerían, sin serlo, a ser trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura. Señorías, esta proposición de ley es un cuento que se han ido pasando distintos grupos de la izquierda radical de nuestro país desde hace casi 50 años. Primero, el Partido Comunista de España. Después, silencio, por favor, silencio, y señorías. ahora Podemos. Ha sido el mito, el buque insignia de la CUP y del Sindicato Andaluz de Trabajadores para justificar sus acciones a lo largo del tiempo, que no se niegan, sino que se presumen de ellas. Movilizaciones, asambleas, encierros, manifestaciones, ocupaciones de fincas, pero sin embargo se olvidan de las condenas de los alcaldes de la izquierda en Andalucía por fraude al sistema de la seguridad social, por firmar peonadas presuntamente falsas, así como amenazas a una trabajadora embarazada a ejercer su derecho al trabajo en una jornada de huelga, como se le ha recordado esta tarde, asalto a supermercados o condenas por una agresión a un concejal, apoyo a terroristas o defensa de países que no respetan la libertad y los derechos humanos. Con todos estos antecedentes, ¿alguien se cree en España que los miembros del Grupo Parlamentario Confederal Podemos pueden defender a los trabajadores del campo andaluz y extremeño? Defender a los trabajadores es lo que ha hecho el Partido Popular a través del Gobierno de Mariano Rajoy. Es el Partido Popular el partido del campo, del olivar en mi tierra y el defensor a ultranza de todos los trabajadores agrícolas, con medidas tales como el almacenamiento privado, la reducción de módulos en el IRPF hasta el 0,09 en un año de baja producción, la reducción de las peonadas de 35 a 20 e incremento hasta casi un 4% del programa de fomento de empleo agrario en Andalucía. Hemos incrementado un 15% la renta agraria en el último año de todos los agricultores españoles. Y, señorías, le voy a dar unos datos para que reflexionen. Silencio, por favor, señorías. Ocupen sus escaños. El 96% de los fondos de formación para el empleo no se han ejecutado en Andalucía. Así lo denunciaba el pasado 20 de abril el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y le pedía explicaciones al Gobierno del socialista de por qué no era capaz de ejecutar el 96% de los fondos que le llegan para luchar contra el paro, lo que se considera, lógicamente, algo gravísimo. Otro dato que demuestra el compromiso exacto del Gobierno de Mariano Rajoy con Andalucía, como es el ejemplo que el año pasado destinó 147.712.958 euros para Andalucía. Este año se eleva a 152,1 millones en las cuentas del 2017. Y en concreto, para mi provincia, la provincia a la que yo represento, la provincia de Jaén, 18,9 millones de euros, y fruto de la inversión del año pasado se hicieron 282 actuaciones en mi provincia, con más de 255.000 jornales y 18.776 contratos, por lo que creemos que es en esta tierra y porque creemos en el futuro de Andalucía y de Extremadura. Rebaja de peonadas. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy, y hay que recordarle a todas sus señorías que nunca se ha hecho una rebaja superior a la que se ha acordado 2 veces por el Gobierno del Partido Popular,
por gobiernos de España, ni jamás se ha producido una eliminación total de peonadas, como quieren ustedes, para el acceso al subsidio agrario. La medida de la reducción que se adoptó por el Gobierno de Mariano Rajoy y la ministra aquí presente, Fátima Báñez, la última medida que se elevó por ella al Consejo de Ministros, supuso su aprobación y benefició a 200.000 trabajadores del campo andaluz y extremeño. Y una cosa muy importante, el 61% de esos 200.000 trabajadores eran trabajadores eventuales del campo, es decir, eran mujeres. Señorías, sobre las circunstancias que comparecen, todos los grupos está claro que son contrarias a lo que he dicho, a lo determinado en el Real Decreto Legislativo 18/2015 de 30 de octubre, porque se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tendrán derecho a protección que se dispensa a los trabajadores eventuales agrarios del resto del Estado español y además al subsidio por desempleo o bien a la renta agraria. Y eso se determina por la ley. Y se establece en el campo andaluz y extremeño un sistema específico de protección que es el más favorable para dichos trabajadores. La reducción del número mínimo de peonadas, como he citado con anterioridad, se ha aprobado por el Gobierno en diversas ocasiones y por reales decretos ley. Pero es una medida con carácter extraordinario y urgente debido y ocasionado o bien a circunstancias o inclemencias meteorológicas o a incidencias en la pérdida de jornadas de trabajo por sequía o, como digo, acontecimientos meteorológicos. La limitación que ustedes pretenden haría que se perdiera la razón de ser, de convertir estas ayudas que se incardinan en la acción social, que comprende usar un tipo de protección social, desaparecería. Y la modificación de las condiciones y acceso de alta que ustedes proponen, que ustedes pretenden ampliar hasta 24 meses cuando son solo 365 días, serían claramente ilegales. En definitiva... Señoría, tiene que terminar ya, ¿eh? Termino, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular que represento no puede aceptar ninguna de las propuestas que se recogen en esta proposición de ley. Finalmente, señora presidenta, señorías, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha mostrado sensibilidad y compromiso serio, firme y riguroso con los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura, en especial del resto de España. En definitiva, déjense ustedes de demagogia y manipulación y pónganse a trabajar junto a nosotros para seguir mejorando la vida de los trabajadores agrarios de toda España. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Pregunto al señor Cañamero Valle si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. No. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde en primer lugar